El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3013, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Rosa Consuelo Aróstica, transporte y comercialización, respecto al artículo 171 del Código Tributario. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 1 de abril de este año, a Fojas 1, Rosa Consuelo Aróstica, transporte y comercialización, empresa individual de responsabilidad limitada, requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 171 del Código Tributario en causa sobre cobro de obligaciones tributarias que se individualiza, sustanciada ante el tercer juzgado de letras de Copiapó y suspendida actualmente conforme a lo ordenado por esta magistratura. La sociedad fue demandada por Tesorería Regional de Atacama y la causa se encuentra pendiente de resolver un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento promovido por la misma actora, incidente para cuya resolución se estima que el precepto sería decisivo en la resolución del asunto. En efecto, manifiesta la requerente que Tesorería requirió el remate de un bien raíz de la sociedad, notificándola conforme al artículo 171 del Código Tributario impugnado, lo que en el caso concreto importaría infringir su derecho al debido proceso contemplado en el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución. La infracción denunciada se verificaría porque, aplicando la norma cuestionada, se notificó a la sociedad por cédula, sin verificarse previamente búsquedas sin ser habida, y en un domicilio en que habría sido erradamente fijado por el recaudador fiscal actuando como ministro de fe en los términos que autoriza la norma cuestionada, que correspondería a un sitio eriacio y sin notificarse al representante legal de la sociedad, todo lo cual habría redundado en que esta empresa no habría tenido conocimiento del procedimiento de embargo y remate seguido en su contra, ni habría podido celebrar oportunamente convenios de pago, todo lo cual motivó la interposición del recurso de nulidad pendiente. La norma del artículo 171 sería inconstitucional en cuanto soslaya las reglas de notificación dispuestas por los artículos 41 y 44 del Código de Procedimiento Civil, exceptuando la regla de que la notificación personal pueda efectuarse por cédula únicamente en los eventos de que se constaten dos búsquedas previas sin que la persona sea habida, pero estando seguro por el receptor así constatado que la persona se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde trabaja, lo cual no aplica procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de los artículos 168 y siguientes del Código del Ramo. Afirma además la actora que la regla del artículo 171 solo es aplicable a la primera notificación en el procedimiento administrativo de pago sustanciado ante el tesorero comunal en la primera etapa, en circunstancias que en sede jurisdiccional de realización de bienes, las normas aplicables serían las del artículo 181 y siguientes del Código, que en relación con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, hace aplicable las reglas generales de notificaciones del Código de Procedimiento Civil sin diferenciaciones. En consecuencia, aplicando los artículos 40 y 44 del Código de Enjuiciamiento, la sociedad en cuestión debió ser notificada personalmente a través de su representante legal y previa realización de las búsquedas pertinentes que indican las normas del Código de Procedimiento Civil. La aplicación de la norma reprochada entonces infringiría el derecho al debido proceso, que dentro del conjunto de garantías que lo materializan contempla de modo indispensable el debido emplazamiento, el derecho a la bilateralidad de la audiencia, como esenciales para permitir a su vez el ejercicio correcto del derecho a defensa de la requerente. Admitido a tramitación y declarado admisible el requerimiento por la primera sala, fueron conferidos posteriormente los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión pendiente. Por presentación de 3 de junio de este año, a Foja 65 y dentro de plazo, Tesorería General de la República formula observaciones solicitando que el requerimiento sea rechazado en todas sus partes. Expone que la sociedad fue notificada y requerida de pago judicialmente, avanzando la causa hasta procedimiento de apremio que terminó con el remate de uno de los inmuebles embargados a la sociedad, habiéndose suscrito por el representante legal de la sociedad un convenio de pago por el precio que no alcanzó a cubrir el producto de la subasta,
para luego interponer la empresa demandada el incidente de nulidad de todo logrado, alegando la falta de emplazamiento al haber sido notificada, como se señaló, por cédula conforme al artículo 171. Luego de exponer en términos globales la forma y etapas procesales del procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, afirma Tesorería que la controversia que plantea la requirente gira en torno a la procedencia o no de la notificación conforme al artículo 171 en la etapa jurisdiccional de cobro posterior a la administrativa, sin que la actora haya cuestionado, en primer lugar, que fue debidamente notificada en la sede previa por el recaudador fiscal conforme a la norma en comento. Por consiguiente, concluye Tesorería, el asunto no constituye un tema de constitucionalidad, sino de mera legalidad, en cuanto a determinar si es aplicable o no el artículo 171 del Código para la notificación en sede jurisdiccional, o bien si debe aplicarse la regla del 181 en relación con las normas generales de notificación del Código de Procedimiento Civil. Todo lo cual es un asunto de aplicación de ley que debe ser resuelto por el juez del fondo al momento de resolver el incidente de nulidad promovido. Añade Tesorería que, en todo caso, y en el caso particular, conforme a la regla del artículo 171, la empresa requirente sí fue notificada y requería de pago en forma válida en el domicilio registrado por la misma sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos. Luego fue notificada una vez más de la resolución que ordenó el remate, así como también se efectuaron las pertinentes publicaciones, poniendo a la requirente por tercera vez en conocimiento del estado procesal de la causa. Además, la actora suscribió un convenio de pago después de realizada la primera subasta para evitar el remate del segundo bien embargado. Luego, es inverosímil aseverar que no estaba en conocimiento de la ejecución de sus bienes. Concluye así la requerida que en el marco de procedimiento de ejecución especial tributario, la actora de auto fue debidamente notificada y emplazada en forma previa, de modo que la norma no será decisiva en la resolución del asunto, toda vez que ya fue aplicada, y reitera como conclusión que la determinación del correcto emplazamiento no pasa por la determinación de la norma aplicable, siendo un asunto de interpretación de ley correspondiente al juez del fondo, al tiempo que, en todas las circunstancias anotadas y referidas, no se verifica infracción alguna al derecho a defensa. Traído lo auto en relación, la causa se agregó para vista en la sesión de pleno de hoy, señor presidente, y se anunció para alegar únicamente el abogado representante de Tesorería. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la Tesorería General de la República, alega el abogado Julio Covarrubias Vázquez, hasta por 20 minutos. Con la venia de su señoría excelentísima, en representación del Fisco Servicio de Tesorería, doy comienzo a mi alegato solicitando desde ya el rechazo de la presente acción en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. El aparente conflicto de constitucionalidad planteado consiste en determinar si, por la aplicación de la norma impugnada que permite notificar y requerir de pago a un contribuyente moroso en el domicilio que él mismo indicó en sus declaraciones de impuestos, se contravendría el derecho al debido proceso. Señalo desde ya que es un conflicto aparente en atención a que la norma impugnada no va a tener aplicación en el caso concreto y por ende no va a ser decisiva en la resolución del asunto, toda vez que la requirente pide la inaplicabilidad del artículo 171 del Código Tributario para que surta efectos en el incidente de nulidad mediante el cual objetó la resolución que ordenó el remate, resolución que, según la empresa, se notificó de acuerdo a la norma impugnada, lo que no es efectivo, puesto que dicha resolución se notificó por cédula conforme a lo que ordena el artículo 181, inciso segundo de ese cuerpo legal. Por lo que queda de manifiesto que la norma impugnada no será decisiva en la resolución del asunto. Como cuestión previa, antes de entrar al fondo del asunto debatido, es necesario contextualizar el proceso de acercamiento de los impuestos y su posterior cobro ejecutivo, determinación que por regla general se inicia por el propio contribuyente
en su declaración, la que desde luego no tiene un carácter definitivo, sino solo provisorio, puesto que puede ser sometida a revisión por el Servicio de Impuestos Internos. Si de esta fiscalización resultan objeciones a las partidas comprendidas en las declaraciones, se procede a realizar las actuaciones que contemplan los artículos 63 y 24 del Código Tributario. Esto es citación, liquidación y o giro de los impuestos. Actuaciones que son debidamente notificadas a los contribuyentes en el domicilio que hayan fijado ante la Administración. En el caso de la requerente del organismo fiscalizador, previa citación de su representante legal, efectúa una revisión de sus declaraciones por los periodos comprendidos entre los años 2008 a 2011, en la cual se detectó que en alguno de esos periodos no declaró y no enteró el impuesto al valor agregado en arcas fiscales, por lo que procedió a emitir y notificar los correspondientes giros, obligaciones que no fueron reclamadas ante el Tribunal Tributario competente y que tampoco se solucionaron voluntariamente, por lo que Tesorería procedió a su cobranza judicial de acuerdo al procedimiento establecido para el cobro de los impuestos morosos en el libro tercero, título quinto del Código Tributario, cuyas actuaciones principales, y es lo que interesa, son las siguientes. El título ejecutivo está constituido por las listas o nóminas de los deudores que se encuentran en mora. El respectivo tesorero actúa de acuerdo a la ley en el carácter de juez sustanciador, con la facultad de despachar mandamiento de ejecución en embargo, providencia que hace de auto cabeza de proceso. La notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago lo practica el recaudador fiscal en el domicilio que el deudor haya fijado en la última declaración del impuesto que se le cobra, todo ello conforme a la norma impugnada. En el evento que las diligencias decretadas no puedan ser realizadas por oposición del deudor o de tercero, se efectúan con el auxilio de la fuerza pública a solicitud del recaudador fiscal, bastando para ello la sola exhibición de la resolución dictada por el juez sustanciador. El ejecutado puede oponerse a la ejecución dentro del plazo de 10 días, comprendiendo esta oposición 3 excepciones: la de pago, la de la deuda, la prescripción y la de no empezarle el título. Y la subasta de los bienes muebles e inmuebles embargados se realiza ante los tribunales civiles previa solicitud del abogado de tesorería, notificándose la resolución que ordena el remate por cédula de acuerdo al artículo 181 del Código Tributario. En el contexto señalado, aparece manifiesto que nos encontramos ante un procedimiento contencioso de carácter jurisdiccional, compulsivo o de apremio, dado que se inicia ante la inercia del deudor de cumplir su obligación. Se fundamenta en una obligación indubitada cuya existencia consta en un título ejecutivo y tiene un carácter especial desde el punto de vista de su estructura, por cuanto difiere sustancialmente del procedimiento ejecutivo establecido en el Código de Procedimiento Civil, constituyendo un solo juicio, aun cuando se desarrollan 2 fases o etapas. La primera ante el tesorero juez sustanciador y la segunda ante el Tribunal Civil competente. Ahora bien, la empresa requerente alega que la posibilidad de emplazar al deudor en el domicilio que él mismo indica a la Administración en la forma dispuesta en el artículo 171 del Código Tributario solo se aplica en el procedimiento sustanciado ante el tesorero juez sustanciador, no siendo aplicable a la notificación de la resolución dictada por el juzgado civil que ordena el remate, la que según la empresa constituye la primera gestión en el juicio y por ende debería notificarse de acuerdo a las reglas generales, esto es en forma personal o en forma personal subsidiaria. Sin embargo, omite señalar que el artículo 181, inciso segundo de ese código dispone que dicha resolución se notifica por cédula, lo que es totalmente congruente, ya que esta resolución, a contrario de lo señalado por la empresa, no es la primera resolución que se dicta en el juicio. Producto de esta errónea interpretación
interpone la presente acción solicitando que se declare inaplicable la norma impugnada, en circunstancias que dicha norma no tiene ninguna aplicación en la forma de notificar la resolución que ordena el remate dictada por el juzgado civil, en la que se reitera, se notifica por cédula. Es evidente que, según los dichos de la propia requirente, en el caso que motiva la presente acción no existe un problema de constitucionalidad, sino de interpretación de normas legales, por cuanto la empresa inexplicablemente, no obstante reconocer que se encuentra debidamente emplazada, interpuso un incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento ante el Tribunal Civil respecto de la resolución que ordenó el remate, interpretando que esa sería la primera resolución que se dictó en la causa, en circunstancias que la primera resolución dictada en el juicio corresponde a la que despachó mandamiento de ejecución y embargo, resolución que, según la misma requirente reconoce, fue debidamente notificada. Mediante esta interpretación se pretende desconocer que el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero constituye un solo juicio, aun cuando se distingan dos fases o etapas en su persecución, una de las cuales conoce el tesorero con el carácter de juez especial y otra el Tribunal Civil competente. Así lo ha reconocido una invariable jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. En efecto, el tesorero, actuando como juez sustanciador, tiene competencia para pronunciar el derecho aplicable a determinados asuntos fijados en la ley. Así como ya se ha dicho, despacha el mandamiento de ejecución y embargo y ordena la notificación y requerimiento de pago, desecha de plano la excepción de no empezar el título en los casos previstos en la ley, dicta las resoluciones que proceda para corregir de oficio los errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro, puede pronunciarse sobre el escrito de oposición para acogerlo, caso en el cual ordena levantar el embargo y dejar sin efecto la ejecución. Asimismo, le compete el conocimiento de las cuestiones suscitadas entre los deudores y el fisco que no tengan señalado un procedimiento especial. Es decir, el tesorero actúa en el ejercicio de la jurisdicción que la ley le otorga, porque así lo autoriza el sistema constitucional y orgánico nacional, y en ejercicio de tal función forma parte de los tribunales especiales a que hace referencia el artículo 5º, inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales. Por lo tanto, es claro que el precepto legal impugnado no tendrá aplicación y no será decisivo en la resolución del asunto, ya que la requirente la falsa creencia de que el procedimiento de cobro se desenvuelve en dos juicios distintos y separados, no impugnó la notificación del mandamiento de ejecución y embargo que constituye su emplazamiento legal. En consecuencia, sea cual fuere el resultado de esta acción, el tribunal de la causa no podrá acoger el incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento, por cuanto precisamente la resolución judicial que emplazó la empresa en el juicio no ha sido objeto de impugnación. Por otro lado, Su Señoría Excelentísima, considerando que las circunstancias de hecho que informan la presente controversia resultan fundamentales para acreditar que la norma objetada en su aplicación al caso concreto no es inconstitucional, es preciso exponer los siguientes hechos omitidos por la requirente. En el proceso de cobro, la empresa tomó conocimiento cierto de la ejecución seguida en su contra, al menos en 3 oportunidades. La primera, al ser notificada y requerida de pago, actuación que la requirente reconoce se realizó válidamente. La segunda, al ser notificada por cédula de la resolución que ordenó el remate. Y en tercer término, a través de las respectivas publicaciones legales de la subasta. Posteriormente, una vez que los dineros producto del remate ingresaron en arcas fiscales y se imputaron a la deuda morosa, el representante legal de la empresa se apersonó en tesorería y suscribió con fecha 19 de junio de 2015, esto es 6 meses antes de la interposición del incidente de nulidad, un convenio por la deuda que no alcanzó a cubrirse con el producto de la subasta.
con la declarada intención de evitar el remate del otro bien inmueble embargado, por lo que resulta inverosímil su aseveración de que no tenía conocimiento de la ejecución seguida en su contra. Su Señoría Excelentísima, la suscripción de este convenio, indudablemente, conforme a las reglas que rigen el sistema de nulidad procesal civil, convalidó todo lo actuado en el juicio. Además, cabe consignar que el representante legal señaló en dicho convenio como domicilio de su representada precisamente aquel en cual se le notificó y requirió el pago, domicilio que ahora desconoce y dice que correspondería a un sitio Oriazo, lo que es falso, ya que se trata de un lugar habitado según el atestado del ministro de Fe que realizó la diligencia. A mayor abundamiento, cabe señalar que la empresa y también su representante legal, durante todo el curso del juicio, en cada una de sus declaraciones mensuales de impuestos, señalaron como su domicilio aquel en el cual se notificó el cobro, modificando dicho domicilio recién en el mes de diciembre del año 2015, coetáneamente con la interposición del recurso de nulidad ante el Tribunal Civil. En conclusión, Su Señoría Excelentísima, la acción ejercida en autos debe ser rechazada, por cuanto lo que busca es un pronunciamiento de mera legalidad, que no supone la confrontación de un precepto legal y la Constitución, ya que determinar si la notificación practicada en el domicilio tributario es válida o no, importa una cuestión de legalidad, asunto de competencia de los tribunales ordinarios. Esta materia ya ha sido abordada por este excelentísimo tribunal en las causas roles números 2204 y 2259, en las cuales se pidió la declaración de inaplicabilidad del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, que faculta al juez sustanciador para notificar y requerir de pago en el caso de deudas por impuesto territorial en el inmueble de cuyas contribuciones se trate. Diferenciándose dichas causas de la presente acción solo en el hecho que en este caso nos encontramos frente a una deuda fiscal por impuesto al valor agregado, respecto de la cual la norma objetada permite notificar y requerir de pago en el domicilio que el mismo contribuyente indicó a la Administración. En esos fallos se declaró conforme a la Constitución la forma de notificación dispuesta en el artículo 171, inciso cuarto de ese texto legal, basándose principalmente en el hecho que el legislador, en ejercicio de su competencia, puede fijar el modo de notificar a una persona de una acción, para lo cual es aceptable que tenga en cuenta la naturaleza del conflicto que ha dado origen a esta. Razonamiento que es de toda lógica y totalmente asimilable al presente caso, puesto que tratándose de una acción que se dirige contra un contribuyente, que tiene una ubicación y dirección precisa, fijada por el mismo a declarar sus impuestos, no es algo antojadizo presumir que tendrá su domicilio en el inmueble que él mismo indicó a la Administración, lugar que resulta entonces idóneo para darle a conocer la existencia de una acción judicial derivada del no pago de sus impuestos. En otras palabras, la norma cuya inaplicabilidad se impugna solo fija un lugar más para que se puedan notificar las deudas impositivas, estableciendo en el fondo una presunción de carácter legal, al disponer que además de los lugares indicados en el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, la notificación podrá hacerse en el domicilio indicado por el contribuyente. En este sentido, es preciso señalar que en el ordenamiento constitucional no se encuentran prohibidas las presunciones, salvo en materia penal. De ahí que no existe impedimento para que el legislador, atendida la naturaleza del conflicto que ha dado origen a la demanda, pueda establecer presunciones de carácter procesal civil, las que tienen por objeto generalmente permitir que se trabe la relación procesal y que se fundamentan en consideraciones de tutelar un interés público comprometido, como sucede también, por ejemplo, en la notificación de protesto de cheques, en la cual se presume que el domicilio del cuenta correntista es aquel registrado en el banco,
y en la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos, en que se presume de derecho que el arrendatario tiene su domicilio en el bien raíz arrendado. Además, cabe señalar que, siendo la disposición impugnada una presunción de carácter legal, admite prueba en contrario, siendo la sede específica, concreta y adecuada para discutir una eventual falta de emplazamiento los tribunales ordinarios de justicia, de acuerdo al artículo 83 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Tampoco se puede soslayar el hecho de que este procedimiento ejecutivo especial tiene como fin último evitar la evasión, de manera tal de cumplir el principio constitucional que asegura la igual repartición de los tributos, más aún tratándose del cobro del impuesto al valor agregado, adeudado por la empresa requirente, en el que actuó como retenedora y no enteró en arcas fiscales, es decir, recibió del comprador los dineros correspondientes al impuesto y en lugar de enterar en arcas fiscales se apropió indebidamente de ellos. En definitiva, de lo expuesto aparece de manifiesto que la disposición legal impugnada, tal como se ha señalado, no va a tener aplicación alguna en el caso concreto y, por tanto, de ninguna manera podría vulnerar el derecho al debido proceso, siendo evidente que la empresa solo busca un pronunciamiento sobre una materia de mera legalidad que no supone la confrontación de un precepto legal y la Constitución. En virtud de lo expuesto, solicito a su señoría excelentísima el rechazo de la presente acción. Es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? ¿Señora ministra? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.